Experimenta a Jesús, es el camino y la luz. En el capítulo 3, Primera de Samuel capítulo 3, en el verso 1, y si pueden decir después de mí: soy la persona que Dios dice que soy. Puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer. Tengo las cosas que Dios dice que tengo. Ahora lo vamos a hacer con convicción, pensando que si ya hubiéramos comido. Algunos aquí tienen cara de hambre, tienen cara de taco placero. Mejor hágalo como si ya tuviera así muchas ganas, mucha fuerza y ya hubiera comido. Diga conmigo: soy la persona que Dios dice que soy. Eso. Puedo hacer las cosas que Dios dice que puedo hacer. Tengo las cosas que Dios dice que tengo. Amén. Dale un 5 a 2 o 3 personas por ahí, salúdales y dile: yo lo creo. Y ahora sí, dele un aplauso al Señor y pueden tomar su lugar, por favor. Bueno, vamos a venir a la palabra. Estamos ya en el quinto mensaje de la serie de la Visión 2014, que es un año de tomar riesgos. Amén. Este es el quinto mensaje ya. Hemos estado hablando de tomar riesgos, por qué tomar riesgos, las cualidades de los que toman riesgos. Y Benaya ha sido alguien que nos ha inspirado en este camino, ¿verdad? Benaya es alguien que persigue leones, que persigue un león en un tiempo nevado. Y hemos aprendido que en realidad los seres humanos no persiguen leones, ¿verdad? ¿Quién se atreve a perseguir leones? Nadie, porque normalmente los leones te persiguen a ti. Pero Benaya nos ha inspirado porque tú y yo nos podemos identificar con él. Benaya no tenía ni las mejores armas. Hay aquí personas que están aquí, me dicen: pastores, que yo no me siento con el mejor armamento, no me siento equipado. Es más, siento que estoy feo, que estoy fea, que soy la peor de todas o de todos. Pero una cosa sí sé, que si yo recibo de parte de Dios una visión y una palabra, entonces estoy dispuesto a arriesgarme, porque Él me va a dar la victoria, ¿verdad? ¿Cuántos se inspiran en Benaya? ¿Verdad? Denle un aplauso al Señor. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes un mensaje para ir cerrando nuestra serie, que tiene que ver con eso precisamente, que si yo no tengo visión y no tengo una palabra de Dios, no voy a ser una persona que tome riesgos. ¿Cómo tener visión? ¿Cómo recibir una palabra de Dios para lograr objetivos grandes en mi vida? Leemos en Primera de Samuel, en el capítulo 3, verso 1, que nos dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y nos dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Es triste este versículo de la Biblia, porque nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Hay épocas en nuestra vida que la palabra es escasa y la visión no es muy frecuente, y necesitamos saber por qué. Pero dice que aconteció, y me gusta mucho esta palabra aconteció, porque llega un día en que sucede un cambio. Aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, di conmigo, en el templo donde estaba el arca. Ahí estaba Samuel, en el templo donde estaba el arca, nada más. Y antes de que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Di conmigo: Jehová llamó a Samuel. Entonces ustedes conocen la historia, que él responde: heme aquí. Y él piensa que es el sacerdote Elí, ¿verdad? Y entonces le dice: no, yo no te llamé. ¿Me llamaste, Elí? No, yo no te llamé. Regresa otra vez a acostarse en el templo cerca del arca del pacto. Y Dios otra vez, diga conmigo: Dios otra vez. Dios otra vez lo llama. Va con Elí, el sacerdote, y le dice: no, yo no te llamé. Y entonces el sacerdote le dice: mira, la próxima vez, cuando escuches la voz, di: heme aquí, porque es Dios el que está
llamándote, ¿verdad? Dile, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y entonces Dios volvió a llamar por tercera vez. Di conmigo, por tercera vez Dios llamó a Samuel. Y él le dijo, ¿para qué me has llamado? Y Dios le dio una visión, le dio una profecía de lo que iba a suceder en el futuro. Le dijo, habla, en el verso 9, habla a Jehová porque tu siervo oye. Y ahí fue como vino, en el verso 10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Di conmigo, Dios me llama por mi nombre. Entonces Samuel le dijo, habla porque tu siervo oye. En el verso 19 dice, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. La pregunta es, ¿qué hace que alguien lo arriesgue todo? ¿Qué hace que una persona, aun aunque todo está en su contra, aun aunque no tiene el arma, aun aunque debería de perseguirlo a él, él persigue? ¿Qué hace que una persona lo deje todo al 100% por una causa? La respuesta es muy sencilla: cuando existen dos cosas, cuando existe visión y cuando existe palabra de parte de Dios. Uno va a estar dispuesto a tomar riesgos cuando ha recibido visión y cuando ha recibido palabra de parte de Dios. Pero cuando uno no tiene visión, cuando uno no tiene palabra, ¿sabes qué hace? Se quiere quedar dormido en su casa, no quiere bañarse, está todo deprimido. Volta con alguien y dile, como que no te has bañado en 2-3 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay visión, porque no hay palabra de Dios. Pero cuando tú y yo somos personas que tenemos visión y que hemos recibido una palabra de parte de Dios, ya queremos levantarnos, no queremos estar ni un minuto en la cama, ya queremos que amanezca, porque estamos listos para llevar a cabo la visión y la palabra que Dios nos ha dado. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Él te llama, Él te da visión, Él te da palabra. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. No es para despedirnos, Vamos a hacer un ejercicio, porque quiero enseñarte qué es visión, qué es tener visión, qué es tener una palabra de parte de Dios. Y así puesto de pie, con tus ojos bien cerrados, yo quiero animarte en que pienses en lo siguiente. Hay gente que ni siquiera sabe lo que quiere en la vida. Entonces hoy, con tus ojos cerrados, yo te pregunto, ¿qué te gustaría hacer en esta vida? ¿Qué te gustaría hacer? Cierra tus ojos. ¿Qué te gustaría hacer? Número 2, ahí con tus ojos cerrados, piensa, imagina, sueña qué te gustaría tener. Primero fue qué te gustaría hacer, luego qué te gustaría tener. Ahora vámonos a algo más específico. Ahí con tus ojos cerrados piensa, ¿cuál es la necesidad personal más grande que tienes? Puede ser una necesidad financiera. Algunos tienen la necesidad de recibir sanidad. Otros dicen, pastor, yo me quiero sentir amado, me quiero sentir amada. Es una necesidad en mí. Otros quizá necesitan, lo más que necesitan es un consejo, una dirección divina, algo de parte de Dios, la dirección de Dios. Otros quizá necesitan que Dios haga un milagro en su hogar, que Dios restaure quizá el matrimonio, que restaure un hijo, que restaure a una hija. ¿Cuál es tu necesidad más grande? Ahora, en este momento vamos a olvidarnos de nosotros por un momento, y ahí con tus ojos cerrados quiero preguntarte, ¿cuál es la necesidad más grande en tu trabajo o en tu negocio? Aunque tiene que ver contigo, ya estamos pensando en otros también. ¿Cuál es la necesidad de tu trabajo? ¿Cuál es la necesidad de tu negocio? ¿Cuál es la más grande? Porque hay muchas. Comienza a ver cómo se puede solucionar eso. Ahora vamos a ir más profundo. ¿Cuál es la necesidad más grande de nuestra iglesia? ¿Te podrías imaginar cuál podría ser?
quizá tener un edificio más grande para albergar a más personas. Y piensa a ver cómo eso comienza a solucionarse. Y vamos más lejos todavía. ¿Cuál es la necesidad más grande de México? ¿Cuál es la necesidad más grande de nuestro país? Quizá es que no haya tanta violencia en algunos estados, tanto robo, tanto secuestro, tanta delincuencia, tantas drogas. Quizá es que más inversionistas del extranjero vengan, inviertan en México y México sea un país más próspero. Ahora, y con tus ojos cerrados, piensa: ¿estoy viendo lo que deseo? ¿Estoy viendo cómo mejoran las cosas? ¿Estás recibiendo una visión de parte de Dios? Porque Dios te está hablando. Ahora que lo has visto, puedes abrir tus ojos. Y quiero decirte, eso es así de sencillo, damas y caballeros, eso es tener visión. Dale un aplauso al Señor. Él nos da visión. Y mientras vas tomando tu lugar, vamos al libro de los Salmos, en el capítulo 37. Porque quiero seguir ministrando este día y este momento y enseñarte que Dios quiere darte visión. Dios quiere darte palabra. Cuando leemos el libro de los Salmos en el capítulo 37, nos damos cuenta que los grandes hombres de Dios tenían visión y Dios les daba palabra. David escribe este salmo y dice: confía en Jehová, o ten la visión de Dios y haz el bien y habitarás en la tierra. En otras palabras, si tú tienes la visión, vas a poder habitar esa visión y te vas a apacentar con la verdad, no con la mentira que te cuenten allá afuera. Pero el verso 4 nos dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleitarse tiene que ver con lo que acabamos de hacer. Estuvimos en un culto, estuvimos siendo dirigidos por un grupo de alabanza, por músicos, y nosotros nos deleitamos en Dios. Recibimos su presencia. ¿Cuántos se gozaron con la alabanza este día? Eso es deleitarte en Jehová. Dice ahí: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. El verso 5 nos dice: encomienda. Tiene que ver con oración, con buscar de Dios. Tú pon en las manos de Dios tu camino y confía en Él y Él hará. ¿Te das cuenta? Es visión. Él hará lo que tú estás soñando, Él hará lo que tú estás pensando, Él hará lo que tú estás imaginando. Por eso hicimos ese ejercicio. Lo que yo pienso, la visión que tengo, si tú confías en Dios, Él hará el ejercicio que hoy acabas de desarrollar. Él lo hará en tu vida. Y dice: exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Verso 7, muy importante, dice: guarda silencio ante Jehová. Voltea con alguien, mírale y dile: cállate. Es el tiempo de desquitarse de muchas cosas. ¿Ah? Ahora voltea con alguien y dile: cállate tú también. Demasiadas veces nos presentamos delante de la presencia de Dios y no sabemos guardar silencio. Si bien nos va, estamos hablando como merolicos. No, Señor, y mira que te pido. Nos estamos ahí peleando, pero más bien nos queremos pelear con el otro. Sí, porque me hizo, trata con su vida. Mira que cómo se comporta conmigo, lo que me está haciendo, lo que me dijo, lo que me hizo, lo que me comentó. Y Dios está así como que, ¿y en qué momento esto es un diálogo? ¿En qué momento esto es una conversación? Pero necesitamos aprender a ser personas que guardan silencio delante de Dios y esperamos en Él. Ahora, cuando guardas silencio, guardas, como dice ahí, silencio esperando en la solución de Él. Por eso hoy hicimos el ejercicio de orar, de pensar, de imaginar, y tú tienes que después guardar silencio y esperar en cómo podría ser la respuesta de Dios. Porque a veces esperamos en silencio, pero no estamos esperando en silencio pensando en Dios. Ya dejamos de orar porque ya ni tenemos que orar. Más bien estamos pensando: se me olvidaron los frijoles, este chamaco no le envié el lunch. Bueno, al menos trae la torta de hace 3 días que no se comió. Vea, por eso su mochila apesta podrido. Que se coma eso. Pero no estamos realmente nosotros guardando en silencio ante Dios y esperando cómo es que Él resuelve las cosas. Por eso dice:
no te alteres. Voltea ahora con el de atrás y dile, no te alteres. No te alteres. Eres medio alteradito, medio alteradita. Con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Cuando leemos este salmo, vemos a un hombre de Dios que tiene visión y que tiene palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, tengo que hacerme la pregunta de, soy una persona que tiene visión y Dios me ha dado una palabra para mi vida, para mi casa, mi negocio, mi trabajo, mi matrimonio, mis hijos, mi hija, o qué clase de persona soy, porque Dios es un Dios que quiere revelarte, quiere darte visión y quiere enseñarte qué hay en el futuro. De hecho, 1 Corintios 13:2 dice, el que entiende profecía o el que tiene sueños, entiende los planes secretos de Dios. Hay planes secretos de Dios. ¿Qué es tener una visión? ¿Qué es tener una visión? Tener visión es tener una razón para vivir. ¿Qué es lo que te hace vivir? ¿Tienes una razón para vivir? ¿O no te arriesgas porque no tienes una razón para vivir? Tener visión es cuando uno comienza a ver el futuro desde ya. Uno comienza a ver cómo es que pueden solucionarse las cosas desde ya. No debemos de ser personas que nos llevan, que nos conducen, pero debemos de ser personas que manejamos nuestro destino porque estamos confiando en que Dios es un Dios que puede hacer maravillas en nuestras vidas. Amén. Entonces, a veces hacemos las cosas bien, somos personas de excelencia y debemos ser personas de excelencia. Dios siempre va a bendecir la excelencia, pero hay gente que hace las cosas muy bien y con excelencia, pero no está haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo que preguntarme, ¿esto es lo que Dios me ha llamado a hacer? Esta es la visión que yo tengo de Dios, esta es la palabra que Dios me dio, porque si no te encontrarás gente que hace todo muy bien, pero es un fracaso. Han conocido gente que de repente tiene dinero y yo les he hablado mucho de arriesgarse y de que uno de los requisitos para arriesgarse es estar dispuestos a fracasar, ¿no es cierto? Eso es importante, pero hay veces que nos metemos a lo bruto en cualquier cosa. Y necesitamos ser personas no solamente que hacen bien las cosas, pero hacemos lo que es bueno que tú y yo tengamos que hacer. No nada más hacer lo que sea. Pero cuando he recibido una visión y una palabra de Dios, no solamente voy a hacer las cosas bien, pero voy a hacer lo que tengo que hacer. No sé si me explico. Hay gente que dice, bueno, tengo un dinero, voy a hacer este negocio y lo hacen excelentemente bien. Y a lo mejor hacen las cosas con excelencia, a detalle, pero no les va bien. ¿Por qué razón? Porque no están haciendo lo que tienen que hacer. Y esto también tiene que ver con la iglesia. Leí una encuesta, no sé si sea verdad, se me hizo muy deprimente, pero se las voy a compartir de cualquier modo. Se dice que el 70% de los pastores batallan con depresión. No es mi caso. Es verdad que he pasado, como todos, por algún momento de dificultad, pero no así como vivir en depresión. 7,000 iglesias se cierran cada año. 1,500 pastores dejan de pastorear cada mes. Yo de verdad no sé si esto es verdad o mentira, pero lo único que te digo es que cuando tienes una palabra de Dios y cuando tienes visión, vives apasionado todos los días de tu vida. No hay momento para enfriarse, no hay momento para decir ya no quiero más, no puedo más, estoy cansado. ¿En qué momento escuchas que el apóstol Pablo en una parte de la vida de su historia diga, hermanos, me enfrié un tiempo y me fui al mundo? Hoy te encuentras cristianos así, ¿qué pasó? Hermano, ¿por qué no has venido a la iglesia? No te he visto. Pastor, es que me enfrié un poco y andaba en el mundial. ¿Te fuiste a Brasil anticipadamente o qué? No, andaba en el mundo. ¿Por qué pasan esas cosas? Porque no hay visión y porque no tenemos una palabra de Dios. Es triste ese mensaje que dice, en aquel tiempo había escasez de palabra y no habría visión con frecuencia. Cuando en realidad Dios quiere ser un Dios que nos da palabra continuamente, una palabra fresca para lo que tú tienes que hacer. Aún una iglesia no tiene que hacer las cosas porque son de moda,
pero necesitamos recibir lo que Dios nos ha llamado a hacer, y entonces vamos a ser una iglesia respaldada de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso al Señor. Hace unos años el pastor Rick Warren, pastor de la segunda iglesia más grande de Estados Unidos, la primera es Lakewood Church, la segunda es Saddleback, con el pastor Rick Warren, él escribió un libro sobre una iglesia con propósito, aparte del de una vida con propósito, y ahí enseñaba Igle Crecimiento y daba consejos a los pastores del Igle Crecimiento. Por cierto, lo leí, algunas cosas las hemos aplicado como iglesia, pero no todo aplica a nosotros, porque tiene que ver con su cultura, con su tiempo, con su formación, con la forma de ser. Es distinto. Aún así, muchos pastores inclusive escribieron una carta que él envió a los colonos de su alrededor. Cuando yo leí esa carta, me gustó, pero me di cuenta que la mayoría tenía que ver con la cultura de los gringos, y dije, no, esto no tiene que ver con nosotros. Y vi que muchos pastores transcribieron esa carta, y al final, claro, lo único que faltaba era Rick Warren, ¿no? Pero como digo yo, no era un Rick Warren, era un Ricardo el Guarro, ¿no? Era otro guarro que estaba ahí escribiendo. Y eso no le funcionó a nadie, aunque lo hicieron con excelencia, lo hicieron bien. Era una carta con la que nadie se identificaba, porque no se trata de hacer lo que otros hacen, pero ¿cuántos saben que Dios tiene una visión fresca, reveladora, y una palabra específica para nosotros, para tener un gran éxito en la vida, en tu empresa, en tu negocio, en tu casa, en tu matrimonio? Y cuando lo seguimos, entonces podemos ver el respaldo de Dios. Denle un aplauso al Señor. Entonces, Dios siempre se ha levantado porque ha tocado el corazón de líderes visionarios. Escúchame con atención. De repente muchos han dicho que no había visión con frecuencia y la palabra escaseaba porque había pecado. Es lo que han enseñado muchos. Y pensándolo bien, podría ser porque todo apunta hacia allá por los hijos de Elí. ¿Se acuerdan que los hijos de Elí eran hombres perversos, malos, ¿verdad? Llevaban prostitutas al templo. Imagínate, se acostaban en el templo con las prostitutas, se robaban los diezmos y las ofrendas, y no solamente eso, pero agarraban de lo sacrificado. Dios dijo que sacrificaran las grosuras de los carneros. ¿Por qué? Porque las grosuras huelen rico, ¿sí o no? Tú vas a un puesto de tacos de carnitas, y cuando ves que doran el pellejo grueso, la barriga, dices, esto huele rico, ¿ah? Y a algunos ya les está dando hambre. Ellos agarraban lo mejor, pero me di cuenta que en realidad pecado siempre hubo en Israel, rebeldía siempre había en Israel. ¿Cuál era el problema? No había una persona que dijera, yo estoy cansado de esta situación, quiero visión de parte de Dios y quiero una palabra para mi vida. Yo me quiero levantar y quiero hacer grandes cosas en Dios, porque Dios siempre trabaja tocando vidas. La Biblia es un libro de Dios buscando al hombre, no el hombre buscando a Dios. El hombre no quiere buscar a Dios. Voltea con alguien y dile, no te hagas, tú ni quieres buscar a Dios. Te da flojera, tienes sueño, no quieres ir a la iglesia. Te conozco. Pero la Biblia es un libro de Dios buscando al hombre. Por ejemplo, Dios trabajó con un líder y le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te engrandeceré y engrandeceré tu nombre. ¿No es cierto? ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se arriesgó, lo dejó todo, se fue de su tierra, de su parentela. Imagínate, dejó a su parentela, nomás se trajo un sobrino. Dijo, se ve como que no me va a hacer daño. ¿Cuál? Le trajo muchos problemas. Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, deja a tu suegra, deja a tus hermanos, deja a tus cuñados, deja a todos, porque te necesito a ti, necesito tu corazón, necesito un líder. Y él se arriesgó y lo dejó todo. Sus hijos y sus nietos tuvieron visión. ¿Cómo necesitamos nosotros tener visión para que nuestros hijos y nuestros nietos por lo menos vivan de la visión y de la palabra que una vez Dios nos dio? ¿Cuántos lo creen? Necesitamos
ser esa clase de personas. Eso me emociona. ¿Por qué? Porque Isaac y Jacob vivieron de la visión de Abraham su padre, y ellos también fueron visionarios. A la visión que Dios le dio al padre y al abuelo, ellos le añadieron más y siguieron a Dios de todo su corazón. Y después vino José. José fue un hombre que fue visionario, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque soñó. José hizo el ejercicio que tú y yo hicimos hace un momento. ¿Qué quiero de la vida? Quiero soñar en Dios. Y él tuvo grandes sueños y él fue un visionario. Y a través de José, como dice Génesis 50:20, Dios trajo bendición a mucho pueblo, y de ahí el pueblo de Israel siguió creciendo. Y así siguió Dios hablando a mucha gente hasta que pasaron ciertos años. Algunos calculan que 335 años, donde Israel fue gobernado por jueces y mujeres que fueron jueces también. Las mujeres fueron usadas grandemente en Dios en el Antiguo Testamento también. Y algunos de esos jueces, ¿cuántos los recuerdan ustedes? ¿Qué tipo de jueces recuerdan? Débora. Ahí se levantó una mujer y dice Débora. Claro que sí. Débora fue una mujer grandemente usada por Dios en un periodo de tiempo. ¿Quién más? Gedeón. No, Esther no fue juez. Gedeón. Sansón también fue uno de los jueces. Pero ellos se levantaron por ciertos lapsus, por ciertos momentos en su vida. Pero la Biblia nos dice que hubo un juez, el último juez de todos fue Samuel. Y nos dice que Josué fue un hombre que sirvió a Dios toda su vida, no solo un momento. Mira, abre tu Biblia en Primera de Samuel capítulo 7. Antes de entrar de lleno a los puntos que quiero desarrollar, estoy estableciendo las bases. En Primera de Samuel, en el capítulo 7, en el verso 13, nos dice que así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Todos los días de Samuel. Verso 15. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Así debe de ser nuestra vida, hermano. Todo el tiempo que vivas en esta tierra debes de ser una persona apasionada por Dios. No se vale que tú digas, pastor, me estoy enfriando, pastor, me voy al mundo, como que no tengo ganas, ahorita no voy, ahorita no hago esto. Pero una persona que permanece es una persona que trae un cambio a su nación. Este hombre, Samuel, trajo un cambio a su nación, trajo un cambio a su propia vida, trajo un cambio a su familia. Porque cuando tú y yo nos decidimos a ser las personas donde Dios deposita una visión y una palabra, vamos a impactar a nuestra generación. No podemos echarle la culpa a nuestro país. No podemos echarle la culpa a nuestro presidente. No necesitamos echarle la culpa a nuestros gobernantes. Por cierto, ellos van a dar cuenta a Dios. Pero se deben de levantar líderes cristianos, iglesias cristianas que dicen: vamos a hacer la diferencia en nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestra colonia, porque vamos a recibir visión y vamos a recibir una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos lo creen? Díganme amén y denle un fuerte aplauso al Señor. Entonces no hay tiempo de ir verso a verso, pero Samuel recibió visión entre los profetas. Samuel recibió visión entre los sacerdotes. Samuel recibió visión entre los reyes. Samuel recibió visión en la política. Samuel recibió visión en la economía. Samuel era un hombre que tenía visión. ¿Qué es lo que hace que uno sea sensible a la visión de Dios? Porque este mensaje es un mensaje enfocado solamente a los cristianos. Si tú me dices: es que yo no tengo las armas, no tengo la economía, no tengo el carisma, me siento feo, me siento con todo en mi contra, aún así yo te digo, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, puedes recibir una visión y una palabra de parte de Dios y serás la diferencia en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Amén. Denle un aplauso al Señor. Entonces, ¿qué es lo que me hace sensible?
¿Qué me hace recibir visión para mi negocio, para mi trabajo, para mi familia? ¿Qué me puede hacer distinto? Vamos a hablarlo. Número uno, en primer lugar, necesitamos entender que Dios nos habla por medio de sueños y de visiones. Si tú no crees que Dios te puede hablar a través de sueños y de visiones, entonces ahora sí que estás frito. Pero si tú crees que Dios te puede dar una visión y una palabra, entonces vas a lograr grandes cosas en Dios. Escuchen lo que dice, escúchame con atención lo que dice en Números capítulo 12, verso 6. Y les dijo: oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. Dios te quiere dar una palabra, Dios te quiere dar un sueño, Dios te quiere dar visión. Dale un codazo a alguien y dile: no te estés durmiendo, no es sueños, no es sueños, ¿verdad? Es tiempo de tener sueño y de recibir una palabra. Cuando yo era más joven de lo que ahora soy, porque soy muy joven, pero cuando era todavía más joven, me acuerdo que no tenía nada. Les he platicado este testimonio, algunos ya lo han oído. Iba en el metro, no tenía nada más que tenía ese boleto y lo había depositado y me tenía que bajar para llegar a mi casa. Y en ese momento que yo hice una oración, una meditación, le dije: Dios, prospérame, veme, o sea, no tengo nada, estoy medio amolado, o no, bien amolado, ¿eh? Y Dios me dio una palabra y me dijo: ve a tal lugar, ahí encontrarás a alguien que te conoce y que tú conoces. Esa persona te va a enseñar a hacer un negocio. ¿Sabes? Yo pude haber pensado: o estoy loco, o me arriesgo a ir a donde Dios me está diciendo, y si no sucede nada, pues voy a tenerme que ir caminando a mi casa, porque no traigo ni un peso, ni otro boleto del metro, no traigo nada. Tomé la decisión de ir a ese lugar donde Dios me había dado una visión y una palabra, una impresión fuerte en mi corazón. Fui y me encontré una persona que yo conocía, que me conocía, que me enseñó a hacer un negocio, y a partir de ahí Dios prosperó mi vida. Porque Dios habla, Dios da visión, Dios da una palabra cuando le pedimos que Él nos hable. Entonces cree que Dios puede hablar en tu vida. Es más, quiero inspirar a muchos solteros. Si tú eres soltero entre los 4 años y los 89, esta palabra es para ti. Hubo un tiempo en que yo estaba orando, ¿sí? Porque aquí hay muchos solteros, o son solteros porque son jóvenes y son vírgenes y amantes del Señor y toda la cosa. Aquí hay otros que han sido divorciados, otros que son viudos, otros que los dejaron, otros que dejaron. Entonces, como haya sido el caso, aquí hay muchos solteros, ¿no? Bueno, yo estaba orando al Señor por mucho tiempo, apasionadamente, pidiéndole a Dios por una esposa. Y lo creas o no, yo vi en una visión parte del rostro y del cabello de la que ahora es mi esposa. Años después solamente identifiqué, dije: aquí es la cosa. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que, si tú le crees, Él te habla en visión, Él te habla en palabra. Por eso hoy quiero inspirarte a decirte: Dios es un Dios que no quiere, como en el tiempo de Samuel, que la palabra en ti sea escasa y que la visión no sea frecuente, pero que las visiones en tu vida sean frecuentes y la palabra no sea escasa, pero sea abundante en tu vida. Oro que haya abundancia de palabra. Denle un aplauso al Señor. Abundancia de palabra y abundancia de visión. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. También dijo: en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Yo fui un joven que vio visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ore que sus hijos tengan visión. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Vota con alguien y dile: andas medio desenfrenado. Ya sé por qué, no tienes visión. Sin visión el pueblo se desenfrena. Es más, sin visión una familia se desenfrena. Sin visión una nación se desenfrena. Necesitamos ser gente de visión, gente que tiene una palabra de parte de Dios. Así es que pídele a Dios soñar, pídele a Dios tener visión. Sé una persona que sueña aún por sus hijos y sus nietos. En segundo lugar,
Samuel aprendió a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. ¿Se acuerdan que leímos que el joven Samuel dormía dónde? Ya están dormidos, ¿verdad? Dormía en el templo, cerca del arca del pacto. El arca representa la presencia de Dios, pero representa donde estaban las tablas de la ley. ¿Cómo vas a escuchar la voz de Dios si no lees la Biblia? Muchos de los que están aquí se levantan y lo primero, todavía ni abren los ojos y saben dónde está el control de la televisión y le prenden primero noticias. Y ahí estás medio despertándote. Los que tienen un poquito más de tiempo se esperan hasta hoy, el programa hoy, y están esperando que Misada les diga su signo zodiacal. ¿Cómo es posible? En lugar de decir, yo me voy a levantar y voy a decir la palabra, voy a ver qué palabra tiene Dios para mi vida. Pero no, estamos al revés y queremos ser personas de éxito, queremos ser personas de bendición y no aprendemos a escuchar la palabra. Ahora necesitamos aprender a escuchar, porque Samuel al principio no distinguía bien. De repente tú puedes leer algo en la Biblia y leerlo y no distinguir bien en la palabra, y que fulano de tal tuvo 700 mujeres y 300 amantes. Dios me está hablando. No, Dios no está hablando. Dios no te está hablando. Tienes que aprender a distinguir la palabra de Dios, ¿verdad? Pero lo que hoy quiero decirte es, Dios es un Dios que busca al hombre, no el hombre a Dios. Dios quiere iniciar una conversación contigo. Dios inicia una historia contigo. ¿Cómo? A través de su palabra. Él quiere hablarte, Él quiere iniciar una conversación, pero debe ser una persona que se alimenta, que lee. Que a lo mejor si vas en el metro, lee tu Biblia. Ahora todos los teléfonos pueden tener tantas versiones de la Biblia, compararlas y recibir palabra de Dios, leer libros cristianos. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es la necesidad que tengo y qué es lo que Dios me dice respecto a mi congoja? Eso debo de ser. Eso es lo que había en Samuel. Por eso era un profeta sensible, un hombre de Dios sensible a la voz de Dios. En tercer lugar, ¿qué hizo que Samuel fuera tan arriesgado, que tuviera visión, que tuviera palabra? En tercer lugar, era un hombre que sabía vivir en sujeción. Tuvo un mentor. ¿Se acuerdan que él iba y le preguntaba a Elí, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo servir? ¿Por qué? Porque sabía someterse, sabía sujetarse. Dios es un Dios que siempre nos va a poner autoridad. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo nada más entre Dios y yo, pero no me someto a nadie. Pero tristemente nos cuesta trabajo someternos a un líder, someternos a una persona, a una autoridad. Saúl en la misma época estaba existiendo, y Saúl era bien rebelde. ¿Se acuerdan cuando iba a conquistar un pueblo? Dios le dijo, no puedes tomar ese pueblo hasta que venga el profeta Samuel. ¿Y qué hizo él? Se desesperó. Es que ya se tardó, es que no viene. Y comenzó a menospreciar el trabajo del sacerdote. Él dijo, pues yo puedo hacer un sacrificio, yo lo hago, el pueblo está desesperado y voy y conquisto. ¿Y sabes qué fue la palabra que Dios le da? Dios le dijo, si te hubieras esperado, Dios te hubiera confirmado por siempre como rey. Pero como no te esperaste, no eres una persona sujeta, a partir de hoy Dios está pensando quitarte el reinado. Y Dios le cumplió la palabra. Necesitamos ser personas que se someten. Aquí hay gente con autoridad. Desde una persona que está en edecanes o maestros de niños, tienen ellos autoridad. Y si nos dicen algo, ¿por qué luego te esponjas y te enojas y ya te empiezas a mover en tu silla? Nomás porque estamos en la iglesia. Si no le decía 2, 3 palabras a esta hermanita, ¿qué se cree? Pero necesitamos aprender a someternos. A veces hay niños llorando y va una hermana, ya no sabe ni cómo con pincitas decirle a alguien, porque pobrecita se vaya a ofender. Pero esa persona no está pensando en los demás. Hay un niño llorando, pero este niño está llorando y está quitando la atención de los otros 10. Más vale que uno se pierda la palabra y que no todos los 10, ¿sí o no? Porque ya estamos pensando en el niño que está llorando, en la mamá que no lo calla, en el papá que lo consiente, y ya no estamos aquí en el mensaje, ya no me están poniendo atención. Y necesitamos ser personas que saben someterse. No sé cuánto tiempo tienes que esperar, si 1 año, si 10 años, pero Dios nos ha llamado a ser personas que se someten, amén. Y eso te va a ayudar a ser sensible a la voz de Dios.
En cuarto lugar, necesitamos ser personas que eliminan las otras voces. Samuel escuchaba y pensaba que era Elí. Tuvo que hacer a un lado Elí. Elí no es. Y tú y yo tenemos que hacer a un lado las voces. Hay muchas voces que te están hablando. La voz de tu amargura. Cuando uno tiene amargura, Dios te quiere hablar, pero se filtra por la amargura, ya no oyes más que amargura. Si Dios te quiere hablar y tienes depresión, se filtra por tu depresión. Si Dios te quiere hablar y tienes incredulidad, se filtra por tu incredulidad. ¿Me explico? Dios es un Dios que sabe los costos, que sabe las circunstancias, pero Él quiere hablarte bajo un filtro limpio, donde tú aprendes a oír la voz de Dios, eliminas las otras voces y escuchas de parte de Dios. Voltea con alguien y le vas a dar esta palabra que te va a gustar mucho. Esta palabra es bien importante. Dile a alguien: donde Dios da visión, Dios da la provisión. ¿Tú crees que Dios es un Dios mal informado o ignorante? Imagínate que de repente Dios le habla a Noé y le dice: Noé, quiero que hagas un barco del tamaño de un estadio y medio de fútbol soccer, es decir, el Estadio Azteca y la mitad de otro. Imagínate qué tamaño de barco. Y después viene Dios y le dice: ¿qué crees? Vamos a hacerlo más chiquito porque ya ve que ahorita la tabla está muy cara. Y luego le dice: vamos a reducir el presupuesto porque los clavos subieron de precio. Y ahora, ¿qué crees? Reajustemos porque la brea subió de precio. El Nasdaq de Nueva York cayó, la bolsa mexicana, y hay un problema. ¿Te imaginas un Dios así? Dios es un Dios informado, y si Él te da una palabra, si Él te da una visión, donde hay visión y donde Dios ha dado la visión, hay la provisión de parte de Dios. Amén. Nosotros estamos, y lo hemos proclamado, estamos orando porque Dios nos dé un edificio propio, un lugar mucho más grande. Porque yo sueño con el día en que haya personas, no que llegan tarde al servicio, pero que hacen fila antes de que comience el culto para entrar a un servicio de adoración. Dele un aplauso al Señor, amén. Pero estamos porque se cumpla esa palabra en nosotros. Pero si nosotros lo filtramos por la parte, pero en esta zona es caro, Dios. Y Dios, ay, no sabía. ¿Cómo está el metro cuadrado? ¿Tú crees que Dios es un Dios mal informado, ignorante de lo que está haciendo? Si Dios te llama, te dice que hagas algo, si es una visión de Dios y si es una palabra de Dios, Dios va a dar toda la provisión necesaria. Lo creo para tu vida, para tu negocio, tu familia, tu trabajo, tus viajes, lo que sea necesario. Dios es un Dios informado. Entonces aprende a eliminar las voces del razonamiento. A veces estamos razonando: Dios, pero es que esta persona, y si le hablo y me da miedo ir a este lugar. Dios dice: está bien, no me oigas a mí, escucha a todos los demás. Pero aprende a madurar y a eliminar las otras voces. Y en quinto lugar, ya para terminar, con este punto terminamos. Samuel recibía frecuentemente visión de Dios. Samuel recibía frecuentemente palabra de Dios, no era escasa, porque era un hombre, escúchame bien, era un hombre de adoración. Era un hombre que buscaba la presencia de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 en el verso 17: por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Te lo dice a continuación, verso 18: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, pero sé lleno del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo va a hablar entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no has leído correctamente, pero la Biblia dice que seamos llenos del Espíritu Santo y que cuando hablemos, lo hablemos con salmos. Es más, si de repente alguien te va a parecer loco lo que te voy a decir, pero si alguien viene conmigo,
La voluntad de Dios es que un día yo venga conmigo alguien y me diga: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. O viene otra persona de repente por acá conmigo y le diga: caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y quizá otro me quiere llamar la atención de este lado, y a lo mejor le puedo decir: Él es el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y misericordias. Y es más, hay uno por allá que me quiere llamar la atención, y le empiezo a cantar una alabanza con mi voz aguardientosa, y le digo una adoración, una alabanza. Esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que seas una persona llena de un espíritu de adoración. Por eso es increíble que llegues tarde, cuando el servicio es el servicio de adoración, y tú piensas que tienes que llegar a la predicación o a la bendición al final, ¿verdad? Bendíganme, ya vine a cumplir. No, hermano, tienes que ser una persona que se prepara. Este es un tiempo para decir: yo quiero recibir visión. No quiero que la visión sea escasa, no quiero que la palabra sea poca, pero yo quiero llegar y preparar mi corazón para recibir al Señor a través de la adoración. Quiero adorarlo, quiero buscarlo con todo mi corazón. De hecho, Samuel era alguien que tanto amaba a Dios y entendía la importancia de recibir palabra y visión, que creó lo que se llama escuela de profetas. De hecho, en nuestra época hay muchos que se anuncian como escuela profética. Hay gente que viene aquí en la congregación y me dice: pastor, yo quiero ser profeta, yo quiero recibir palabra de Dios, profetizar, orar por milagros y sanidades. Me dicen: mínimo quiero un ministerio como el de Daniel Santos. Le digo: ok, ¿qué tienes que hacer? Aquí no lo dice. ¿Quieres saber? Primera de Samuel capítulo 10, en el verso 5. Si tú quieres ser alguien que escucha la voz de Dios, dice 1 Samuel 10:5 que él creó la escuela de profetas. ¿Qué hacían en esa escuela de profetas? Dice: después de esto llegarás al collado de Dios. Les voy a poner en perspectiva este pasaje. Samuel acaba de ungir a Saúl como rey, y le dice: vas a ir al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, o sea, la escuela de profetas, que descienden del lugar alto. Otra versión dice que descienden del lugar de la adoración, y delante de ellos, ¿qué hay? Salterio. Y como digo yo, algunos leen mal y dicen salterio. Está bien, encuentra salterio ahí. Salterio, pandero, flauta, arpa. O sea, había un buen grupo de música ahí tocando a todo lo que daban, ¿verdad? Y delante dice: y ellos profetizando. Verso 6: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú y yo venimos a adorar a Dios, ya sea en la iglesia o en nuestro lugar secreto, llega un día en que te levantas y hasta empiezas a profetizar. Dices: ¿de dónde me salió lo profeta? Pero yo profetizo que voy a ser bendecido. Yo profetizo que mi familia va a tener esta bendición. Yo profetizo que va a haber un cambio. Yo profetizo en el nombre de Jesús que este día mi negocio va a tener bendición, en mi trabajo. Y comienzas a profetizar. Porque entre más vas al trono de Dios, escúchame, entre más vas a la presencia de Dios, sí o no, más creemos que Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Por eso es que si tú y yo queremos recibir visión, queremos recibir palabra de parte de Dios, tenemos que estar cerca del corazón de Dios. Porque si no, cuando una persona es escasa, cuando una persona no tiene palabra, cuando una persona no tiene visiones, ¿por qué? Porque no tiene un corazón de adoración. Pero va más profundo. Dice ahí: profetizarás con ellos y serás, ¿qué? Mudado en otro hombre. Hay gente que me dice: pastor, es que yo soy profeta. De hecho, alborotan a la gente muchos ministerios. Van a ciertas iglesias donde le dicen: tú eres apóstol, y la gente ya sale ahí volando, ¿verdad? Casi le dicen: ¿qué haces aquí? Tú eres un ángel caído, ¿verdad? Porque es lo único que hay ahí de bueno de ti. Y nada más se dedican a lo loco a impartir ministerios. Qué fácil. Hay lugares donde oran por ti y tú vas y tú dices: que yo quiero la unción de Cash Luna. Fíjate lo que están diciendo, qué aberración tan grande. Es como aquella persona que dice:
quiero bajar de peso, pero sin dejar de comer y sin hacer ejercicio. Es lo mismo. Quiero la unción de Kash Luna, pero no quiero pagar el precio de Kash Luna, no quiero orarlo de Kash Luna, no quiero vivir en la santidad de Kash Luna y no quiero los problemas de Kash Luna. Eso no existe, hermano, eso es una mentira. Existe una impartición. Yo no digo, cuando impongo mis manos hay una impartición y tú dirás si pagas el precio o no de esa impartición. Pero que quieras lo de otros sin pagar el precio de otros no es correcto. Pero aquí él fue transformado. ¿Qué te transforma en otra persona? Cuando estás en la presencia de Dios. Hay gente que dice, yo soy profeta, quiero ser profeta, pero viven en fornicación, viven con un pésimo carácter, viven en unas circunstancias deplorables. ¿Por qué? Porque mentira, no están viviendo en un corazón de adoración a Dios. Pero cuando tú eres una persona que dice ahí, profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera en la mano, porque Dios está contigo. Ahora sí, Dios está contigo. Haz lo que sea, lo que hagas va a traer bendición a tu vida. Amén. Entonces, la adoración te cambia, la adoración te transforma, la adoración te llena. Hoy, este día, necesitamos ser personas con visión y personas que están llenas de la palabra de Dios. Sé sensible, hermano, a la voz de Dios. Y cada vez que tú puedas, di: toda mi vida voy a servir a Dios. No existe eso de que me enfrío y ando en el mundo. Hoy no quiero, mañana sí, pero todos los días de mi vida. Ponte de pie y quiero orar un momento más. Quiero pedir al grupo de alabanza si pasa. Y hoy quiero traer una palabra. Quiero decirte de parte de Dios. A ti quiero darte esta palabra. Primero quiero dar una palabra a todas las personas que son solteras, como dije, entre los 4 y los 90 años. Algunas veces nos sentimos así como que ya nunca vamos a poder realizar ciertas áreas en nuestras vidas, o no asimilamos las circunstancias que tenemos y vivimos en derrota y en tristeza. Pero mientras preparaba este mensaje, Dios me decía: diles, yo no he terminado contigo. Si tú me crees, si tú recibes esta palabra y si tú recibes visión, Dios va a hacer aquello en lo que tienes visión. Él va a restaurar esa área en tu vida, porque hay gente que se puede sentir sola o decir, hablan de los matrimonios o hablan de los jóvenes, pero yo, ¿dónde estoy situado? 70% de nuestra iglesia son personas solteras, como vuelvo a repetir, o porque son jóvenes, apenas están conociendo la vida, o porque son divorciados o viudos, o los dejaron o ellos dejaron, como haya sido. 70% así está constituido. Pero no es porque Dios haya terminado, hay un proceso. De hecho, hoy se me acercó una hermana de la iglesia: pastor, fíjate que siempre no voy a Israel. Ha sido una mujer soltera con hijos. Me dijo, porque siempre estamos dando ahí un dinero para una casa. Y me muestra su mano y me dice: mira, tengo un anillo de compromiso. Le he estado pidiendo muchos años a Dios por una restauración en esta área de mi vida, y Él lo está haciendo. Él lo hace, hermano, Él lo hace. Pero hay que tener visión y hay que tener una palabra. Entonces, mientras tanto, Dios puede adormecer tu sexualidad. Mientras tanto, debes de sentir el amor de Dios en tu vida y tener una visión para que de ella vivan tus hijos y tus nietos. Tienes que tener un propósito por cual levantarte, aventar las cobijas desde temprano, y que sientas que esa cama
te está aventando, está llena de clavos, que dices, yo me voy a levantar porque tengo propósito en la vida, ya no aguanto estar acostado, ya quiero que amanezca, porque quiero continuar con lo que dejé pendiente ayer, porque hay más, me estoy acercando a la visión que Dios me da, al propósito eterno que Él me ha dado. Entonces Dios quiere que hagas lo que te gusta hacer, que seas una persona feliz. ¿Cuál es el mejor estado? ¿Casado o soltero? Mira, el apóstol Pablo lo dice así, que los que se casan quieren estar solteros, y los que están solteros se quieren casar. Entonces los que van entrando se quieren salir, y los que están saliendo no quieren ya volver a entrar, ¿verdad? O algo así. ¿Cuál es el mejor estado? Que tú seas feliz en la situación en la que te encuentras, porque de parte de Dios recibes visión y recibes palabra para esa área específica en tu vida. Entonces ahí en tu lugar cierra tus ojos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y te pido que encuentres visión, que encuentres propósito. En el nombre de Jesús oro para que Dios te dé palabra específica, de donde vivan tus hijos, de donde vivan tus nietos, porque Dios te da una visión más grande que tú mismo, más grande que tú misma. Y por eso ahora estarás dispuesto a arriesgarlo todo. Estarás dispuesto a arriesgarlo todo, porque Dios te ha dado visión y te ha dado palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor. En segundo lugar, siento una carga muy grande por orar por los jóvenes. Entonces quieren pasar otra vez, Ricky, algunos que estén trabajando contigo, algunos que estén trabajando en adolescentes. La Biblia habla mucho de generaciones, y necesitamos ser una generación que se enfoca también en trabajar con los adolescentes y los jóvenes. Y mira, todos los días tengo que transitar esta avenida de Calzada del Hueso, la de Acospa también, tengo que pasar por ahí seguido. Y si hay algo que quebranta mi corazón y me da coraje, es ver antros, lugares donde están haciendo fila los jóvenes por entrar. Y yo digo, y me da tristeza, y digo, y en la iglesia llegan tarde. Pero no fuera un antro, porque estoy formado antes de inclusive que abran. Y eso como pastor me da celo y me da coraje. Y tengo el sueño, no estoy amargado, pero tengo el sueño de que va a haber tanta gente, que la gente se va a formar antes de que empiece el servicio. Vamos a ver cientos y cientos de jóvenes que quieren entrar y decir, este es mi culto de adoración, este es mi tiempo de sacrificio, de alabanza y de adoración. Quiero buscar de Dios, quiero buscar de su presencia. Anhelo visión, anhelo palabra. Yo lo creo, y tus ojos lo verán. Nuestra iglesia ha estado creciendo y ha estado creciendo y ha estado creciendo. Voltea con alguien y dile, tus ojos lo verán. Yo profetizo que toda esta nación, esta zona es para Jesucristo. Por eso decidimos hacerlo de las tardeadas de oración. El 28 de febrero, otra vez vamos a estar orando. Estuvo maravilloso ese culto. Alabanza, adoración. Dimos la vuelta a todos los lugares, proclamamos, porque estoy decidido. Y sé que es a través de buscar a Dios. No es por mi linda cara, porque si fuera por mi linda cara no habría gente en esta congregación. Sino es por una visión y una palabra de parte de Dios. Por eso hoy los responsabilizo a ustedes y les mando una carga y les digo, tienen que buscar la manera de servir a su generación. A los 23 años, escúchenme, a mis 23 años, yo llegué con el pastor a quien daba cuentas. Le dije, pastor, no tienes que darme un peso, porque he visto la manera de autofinanciarme para hacer lo que más me gusta, que es servir a Dios. Y desde ese día hasta hoy, Dios no me ha dejado. Es más, cada vez me ha multiplicado más. Y no he sido una carga. El apóstol Pablo lo hacía.
Él se autofinanció. Ahora, si Dios te da y Dios te llama y te bendice, está bien. Yo he recibido muchas bendiciones también. No lo voy a hacer a un lado ni a soslayarlo. Pero hay un predicador, Carlos Anacondia, me impresiona su testimonio. Él vendía tornillos de lunes a viernes para sábado y domingo hacer campañas evangelísticas y predicar el evangelio. Por eso, si tienes una célula, si tienes una reunión de jóvenes, tienes que hacerlo con pasión, con entrega, y entender que estás llamado a servir a una generación. Ellos representan solamente unos cuantos jóvenes, pero hay muchos jóvenes aquí. Levanten su mano todos los que son jóvenes, solteros. Mira cuántos. Vamos a orar por ellos. Yo bendigo tu vida. Todos los que están aquí, levanta tus manos. Quiero bendecirte. Bendigo tu vida. Bendigo tu vida. Los que están aquí, bendigo tu vida. Los que están acá, bendigo tu vida. Y bendigo la vida de cada uno de los jóvenes. Padre, te ruego por ellos. Dales pasión. Que se guarden en santidad, Señor. Que decidan entregarse por completo a ti, Señor. Y que se apasionen. Que sueñen con servirte, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No esperes que te llamen. No esperes que te digan: predica a todo mundo. Predica, predica. No esperes un estadio. No esperes una congregación. No esperes un lugar. Predícale a una persona, a dos, a 5. Y Dios al final te va a usar grandemente. Por años venía una célula. Yo ni sabía que Dios nos iba a usar en esta zona. Pero por años de joven iba a una casa ahí por enfrente de los campos de la América. Por años fui a ese lugar, en una célula, años y años y años. Una vez me cerraron el fraccionamiento, no me dejaban entrar. Pero es que aquí no vienes a predicar. Salió un administrador y me dijo: ¿qué crees? Yo soy cristiano, yo te voy a ayudar. Sigue haciendo lo que estás haciendo, porque de donde Dios llama, Dios te abre puertas. Pero no puedes estar esperando multitudes, estadios, lugares. Eso Dios te lo puede dar después. Pero necesitamos predicar al de al lado, al que conozco, a quien sé. Y al final Dios va a honrar. Dios va a honrar al final tu persistencia y tu fidelidad a lo que Dios te llamó a hacer. Démosle un aplauso a los jóvenes también. Podemos cambiar a México. Vamos a orar por México ahora, amén. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por México. Salva a México. Levanta tu voz, hermano. Señor, salva a México. Salva a nuestra nación. Señor, oramos en contra de ese espíritu de violencia. Lo echamos fuera. Fuera de México. Fuera de México ese espíritu de violencia. Toda esa influencia de narcotráfico lo declaramos destruido y acabado. Y profetizamos sobre México, que es un país lleno de jóvenes cristianos, que se van a hacer reuniones en plazas, en estadios. Yo declaro que se levantan jóvenes y predican en plazas, en estadios, que traen programas creativos. Oh Dios, dales una visión y una palabra específica en el nombre de Jesús, y usa nuestra iglesia para que México se avive. Declaramos un avivamiento sobre nuestra nación y declaramos que va a haber gente que haga filas para entrar a un servicio de esta congregación. Lo declaro en el nombre de Jesús y declaramos que de aquí empieza un avivamiento. Tu presencia está en nosotros. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen esta palabra? Amén. Entonces te animo, sé una persona de adoración. Adora a Dios todo el tiempo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Levanta tus manos y adórale. Aleluya, te adoramos, Señor. Vamos a adorar al Señor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi
Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable. Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Aleluya, aleluya. Experimenta a Jesús, es el camino y